Hola, hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Espero que se encuentren muy, muy bien. Eh, es ya como. Es el cuarto. El cuarto, por Dios bendito, que yo hago de streams aquí en mi Facebook. Y que también, justamente, esa clase de directos los estoy pasando a mi YouTube. Así que no es ni siquiera para que ustedes digan, ay, sí, yo voy a ser fan. No, 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 de esa clase de cosas a mí no me interesan. Solamente quiero es que las personas que estén acá tengan la información, tengan una información eh, clara y una información buena acerca de el montón de vainas que están pasando ahorita y que yo creo que vale la pena que ustedes tengan esa información, valga la redundancia y el retruécano, para que podamos seguir transitando en ese mundo y navegando en lo que nos viene, que lo que nos viene, si bien no va a ser tan fácil, pero se puede navegar, siempre y cuando estemos informados. Así que, en pocas palabras, la idea es no matarnos, la idea es actuar de manera inteligente, actuar a lo Homo sapiens sapiens, situación que nos han quitado por muchísimos años, y poder actuar bien, poder actuar en consecuencia, poder actuar de muchas cosas. Así que yo a esta sección la voy a llamar el cuento peripandemia. Es decir, el cuento que no nos han podido contar de forma completa hasta ahora. Así que yo debo admitir, primera medida, he tratado de estar 1000 veces en un Go Live, en el live del Facebook a través del Prism, no me ha sido posible. Por ende, lo voy a hacer en vivo, en videíto solo, y a partir de ahí lo voy a publicar en la plataforma Facebook y en la plataforma YouTube. Lo voy a hacer así, no porque no quiero que ustedes participen, todo lo contrario, me encantaría que todos estuviéramos participando, pero pasan dos cositas. Una, por más que yo manejo este Prism, que es un programa muy bacano, que ya van a ver porque me parece que tiene utilidades muy bacanas, no ha sido posible funcionar y que este esté en un live. No sé por qué, de momento a otro me empieza a salir pues como un aviso de que me tengo que salir, que no, la plataforma no me está resistiendo. Entonces yo prefiero, para no perder precisamente los recursos en este momento, prefiero una y 1000 veces grabar y que bueno, pues lo que pasa es que ahí me da mucho peso porque no estar en vivo para mí es una experiencia muchísimo más gratificante. Pues me hago entender, me siento como mejor en la medida que puedo responder las preguntas casi que inmediatamente. Cuando yo estoy así, no puedo responder las preguntas inmediatamente. Entonces, si tienen algún otro recurso, algún otro programa que me pueda servir para yo poder estar online con ustedes, genial, maravilloso, estaré escuchándolas y escuchándolos porque creo pues que es supremamente vital en ese momento ese recurso, ¿cierto? Bueno, queridos, esta tarde esta tarde yo les voy a contar un cuento. Es un cuento muy interesante, es un cuento que para mi fortuna y para mi tristeza, porque no crean, no es un cuento agradable, no es un cuento delicioso de contar, créanme que no lo es. De hecho es un cuento muy, muy complicado de contar y sobre todo es un cuento que no está para todas las comprensiones. Eso es lo más triste. Pero creo que si podemos tener los ojos abiertos lo suficiente, este cuento puede trascender y puede no solamente llegar a salvarnos, sino también llegar a mostrarnos cuál es la cara C. No es ni la cara A ni la cara B, sino la cara C de todo esto, es decir, el trasfondo verdadero. Yo, para este cuento, inclusive, a ver si lo tengo aquí, o lo bajé ya. Uy, qué triste. Ah, no, no. Para este cuento yo he estado revisando mucho lo que es el Mahabharata, aunque este no es el libro original, hago la claridad. Este
escrito o este libro de Mahabharata es un libro muy interesante porque dice aquí que es un libro de la Gran Guerra. Según esto, esta Gran Guerra ocurrió en el 3000 y en el 2500 a.C. y habla acerca de una guerra entre dos facciones, entre dos bandos, digámoslo así, que es la guerra de los príncipes Pandavas y los Kurus. En pocas palabras, ¿de qué trata el Mahabharata? El Mahabharata habla acerca de una guerra santa que hubo entre dos dioses, precisamente por el asunto cuyo tema central eran los seres humanos. No su liberación ni nada por el estilo, no era su liberación, sino que era la guerra literalmente por los seres humanos como botines de guerra, como botines de encarcelación, de juego y de manipulación. Posterior a todo que leía precisamente sobre el Mahabharata, leí mucho o leí o me complementé mucho la lectura con este libro de Naomi Klein que se llama La doctrina del shock, el auge del capitalismo y el desastre, no logo, también de Naomi Klein No is not enough, también de Naomi Klein, que es un libro muy muy bueno. Este libro no lo tengo en español, lo tengo en inglés, pero es supremamente bueno porque habla acerca también del trasfondo que tiene que ver con Trump, porque también vamos a llegar a ese punto. O sea, en esta época, el albor de Trump como un patriota, por cierto, vamos a hablar acerca de qué significa esto del patriotismo, se los presenta como si fuera Trump el gran patriota. Y en lo personal, y teniendo muy en cuenta esto escrito por Naomi Klein, un héroe tiene que hacerlas de héroe o de salvador, y también tiene que hacerlas de villano en algunas ocasiones. O sea, para poder conseguir un plan o para poder hacer que una estrategia sea funcional, no necesitas estar del lado del bien, no necesitas estar del lado del mal de manera obligatoria. Necesitas estar en una posición crítica, y esa posición crítica solamente lo ofrece una posición neutral. Y cuando tú estás de manera neutral, también logras que las personas puedan comprender y participar y observar todo, de modo tal que las personas a posteridad, no inmediatamente sino a posteridad, también lleguen a comprender las consecuencias verdaderas que lleva precisamente la acción heroica. Y ya las mismas personas se encargan de verificar si lo que hizo esa persona que dijo o que enunció o que hizo tal situación específica con alguien o contra alguien resulta ser positivo o resulta ser negativo. Entonces es muy particular también lo que está pasando ahora, porque a todas las luces muchas personas que creíamos heroicas en la época o durante muchos años ya no resultan ser heroicas, resultan ser verdaderos antihéroes, villanos incluso, y también personas que antes considerábamos villanas ya llegan a ser heroicas. Para algunas personas esta clase de movimientos son muy extraños, son muy particulares, porque uno quisiera 100% que las personas a las cuales uno admira sean personas que sean maravillosas, sean personas que sean muy muy buenas, sean personas que no varíen en el transcurso del tiempo, y que uno diga, uy, con este señor o esta chica o este niño inclusive, yo puedo llegar a un nivel de admiración tal que yo puedo decir, genial, maravilloso, con este me quedo, me encanta la manera como actuó, me encanta la manera como procesó las cosas, etc. Pero lamentablemente no siempre funciona las cosas de esa manera. Algunas veces solamente hay que tener muy abiertos los ojos, tener abierto el corazón para brindarse a la comprensión. Y algunas veces la comprensión no es un camino muy fácil de llevar, porque para llegar a la comprensión
hay que desligarse de muchas de las cosas que uno conoce y sencillamente poder abrirse y poder tomar una decisión. Ustedes como personas y yo también como persona nos hemos fijado que las mejores decisiones que han ocurrido en nuestra vida son las decisiones en que hemos tomado en nuestra intimidad o que hemos tomado sin pedir disculpas a otras personas, y eso de las pedidas de disculpas incluye su opinión, su participación y por ende su calificación. Hay cosas que sencillamente se hacen solos, o lo hago yo sola, o lo hacen ustedes solos. O sea, hay muchas cosas que en realidad no necesitan ni siquiera la participación de nadie. De hecho, cuando se pide participación de alguien es cuando uno no está tan seguro de la situación que uno mismo está deliberando, y por eso uno habla y por eso uno pide según las sensatas opiniones para uno poder tomar una decisión final. Pero cuando uno está segura acerca de qué decisión debe tomar, cuando uno está segura acerca de qué pasos debe seguir, pocas veces uno le pregunta a las personas, pocas veces a uno le parece importante lo que pueda decir el otro o cómo pueda participar el otro. Entonces, yo les digo todo esto porque finalmente ese ha sido también mi camino, y también en el Mahabharata también ha sido los caminos de los héroes que están escritos acá. Llámenle héroes, llámenle villanos, llámenle como quieran. Precisamente el Mahabharata habla de una guerra que es una guerra santa, de hecho lo dicen acá en la primera parte del libro. A ver, yo le busco esto. Dice, consta de unos 215.000 versos con una extensión de aproximadamente 8 veces la Ilíada, o sea que esto es un tamaño legible, pero esto no es ni el 80% de lo que es el Mahabharata. Una extensión de aproximadamente 8 veces la Ilíada y la Odisea juntas, y la Ilíada y la Odisea ya de por sí son libros bastante extensos, siendo la mayor y más heterogénea obra de cuantas se han producido en la humanidad. En forma de narraciones épicas tradicionales, va induciendo su contenido hacia una didáctica moralizadora. El tema central trata de las luchas, ya les decía ahorita, de las luchas fratricidas por el poder entre los príncipes Pandavas y Kauravas o Kurus. Yo recuerdo haber leído el Mahabharata, no les miento, como en el 2003. Yo recuerdo haber estado en 11, creo, yo estaba en 11 de bachillerato, en décimo. Y recuerdo haber leído este libro con muchísima minucia, lo leí con muchísimo detalle, obviamente porque nos iban a hacer un examen, pero cuando iba avanzando más y más la lectura, yo iba entendiendo más y más la importancia del Mahabharata y la importancia que tenía para mí comprender también las dinámicas de las guerras, comprender la dinámica de las situaciones conflictivas que existen alrededor mío y alrededor de la humanidad, para poder llegar a un concepto muchísimo más allá de la guerra misma. Por ejemplo, el Mahabharata en los últimos, al menos en este librito, hago la claridad, habla acerca de la importancia que tiene en primera medida reconocer que más allá de la guerra hay que dar una esperanza con respecto a que los dioses también están intercediendo por todas las personas del mundo, de hecho. Y que si ustedes lo ven los dioses en plural o ven el dios en particular, ya es un asunto de decisión de ustedes. También habla que precisamente ellos están, o ellas están en
esa lógica. O sea, ellos tampoco, o los dioses tampoco, o Dios tampoco, nos quiere guerra. Sin embargo, siendo este el texto más antiguo, un texto de guerra, todo el mundo piensa que necesitamos la guerra para poder vivir, para poder estar, para poder organizarnos. Y lamentablemente ese es uno de los mensajes que ha podido pasar de generación en generación. Posiblemente no necesitamos precisamente esa clase de elementos en nuestras vidas. Sin embargo, es necesario también pensar en que hasta que nosotros no podamos trascender que la guerra es un camino necesario, la guerra se va a seguir presentando en la vida de todas las personas. Precisamente a eso es que me estoy orientando para poder dar comprensión en lo que va a pasar en la tarde de hoy. En la tarde de hoy yo voy a hacer lectura lo más didáctica posible acerca de un texto de Noam Chomsky, pues que es llamado Armas silenciosas para guerras tranquilas. Este texto fue publicado en mayo de 1979, o sea, comenzando la época de los 60. Y de hecho eso me hace acordar de una canción que salió más o menos a ver para esa época, que me pareció muy interesante que ocurriera eso en la historia del rock, que se llama de Fleetwood Mac, que se llama Don't Dream It's Over, es decir, no sueñes que ya terminó. Y de hecho la canción es muy interesante, de hecho la canción se utiliza para hacer mantras, es una vaina bien interesante. Y es una canción que narra precisamente acerca que cuando se sueña que todo se ha acabado, lamentablemente los malos recuerdos y las malas memorias y los malos sentimientos son los que vienen a colación. Y justamente en esa época en que salió precisamente, más bien que conoció Noam Chomsky este libro o este escrito, salieron muchas canciones en el movimiento del rock donde se habla acerca de la importancia de poder trascender lo negativo y alquimizarlo en acciones y en pensamientos positivos. Y esas canciones son las que, al menos a mí, en lo personal, me dan mucha más energía que escuchar canciones acerca de, no sé, de me quebraron el corazón, máteme porque me muero, o sea, las canciones esperanzadoras también a mí me han llenado de muchísima más fuerza porque me han permitido también oxigenar mi corazón. Y cuando yo oxigeno mi corazón también doy la posibilidad de que mi corazón pueda saltar, no en un cuarto tan delgado, sino que pueda saltar y pueda llegar a comprender muchas cosas. Entonces vamos a la comprensión del libro o el escrito, porque es un escrito solamente como de 3 páginas de Noam Chomsky, y vamos entonces a pasar con el asunto de la presentación que yo les quiero hacer en este momento. ¿Listo? En este momento estamos viendo lo voy a poner más chiquito, me voy a poner en versión chiquita para que ustedes lo puedan ver, así me gusta, y vamos entonces a hacer la presentación de esto. Entonces, dice aquí, precisamente para hacer este directo, yo me leí el texto y les hice como una presentación en un video se me olvida este programa, se me olvida cada rato cómo es el programa de Microsoft Word, Vicio, y este programa Vicio me permite hacer así como mapas conceptuales muy bonitos y muy organizados. Al menos yo soy súper amiga de los mapas conceptuales, así que ahí me disculpan. Pienso que es súper necesario que la información esté muy organizada. Entonces comencemos. Dice acá en lo escrito:
En oportunidad de la épica publicación atribuida a Noam Chomsky, nos sorprendió la aceptación de la misma entre nuestros lectores. Dato significativo que ratifica una preocupación colectiva por la formación de la opinión pública. En el texto de Chomsky se deslizaba también la cita de un documento titulado Armas silenciosas para guerras tranquilas, fechado en mayo de 1979 y encontrado en julio de 1986. O sea que quiero que entiendan que ese texto inmediatamente se publicó, inmediatamente llegó a las manos de Chomsky. Chomsky no lo publicó abiertamente. Y ahorita se van a enterar por qué no fue un movimiento, o no fue un libro más bien, que fue publicado de manera abierta. En esa oportunidad detallamos los aspectos centrales del documento que desafía al lector en pensar en ejemplos locales, regionales y nacionales. Esto se publicó el 23 de agosto del 2018 en un libro en México. Entonces comencemos. El tema en cuestión es: ¿hasta cuándo las sociedades humanas pueden resistir hasta rendirse sin necesidad de una guerra? Sin embargo, en círculos especializados hablan del grupo Bilderberg, un club de reflexión que reúne personas extremadamente poderosas del mundo de las finanzas, de la economía, de la política, de las fuerzas armadas y de los secretos y los servicios secretos de Estados Unidos. Este grupo efectivamente existe. No crean que este grupo no existe. Este grupo es real, este grupo es verdadero y lamentablemente nos hace recordar acerca de que el grupo Bilderberg, el grupo Bilderberg, más allá de esa existencia, también nos habla de que hay muchas acciones que ese grupo está organizando aún, ¿cierto? No significa que el tiempo del final del grupo Bilderberg haya llegado, sino que todo lo contrario. El grupo Bilderberg ha confabulado para que, al menos hasta ahora, podamos ver los efectos de esa confabulación. O sea que estamos hablando que ese grupo Bilderberg lleva muchísimo tiempo más en existencia. En documentación que yo he revisado, estamos hablando que inclusive tiene que ver hasta con la ocurrencia de lo que se generó como la Primera Guerra Mundial, pero a finales de la Primera Guerra Mundial. Porque el albor de la Primera Guerra Mundial, si usted no lo recuerda, en realidad fue una traición. Entonces, digamos que yo lo decía también a varios conocidos y amigos, digamos que en ese momento lo que está pasando es una guerra de las instituciones. Y cuando se habla de guerra de las instituciones, se habla acerca de acciones de guerra o acciones que van en contra de la población, no porque la población sea la culpable, sino porque las instituciones, uno, pueden estarse rebelando, dos, pueden estarse reformando, o tres, algunos han decidido que ya no lo necesitan, ¿cierto? Y lamentablemente es posible que también se están actuando esta clase de condiciones tan adversas para poder vivir. Y lo que yo pienso es que también las instituciones pensaron que ya no lo necesitaban, ¿cierto? Y que los jefes de las instituciones podían estar sin nosotros. No sé, me parece un pensamiento demasiado egoísta. De hecho, así como recuerdo en ese momento a Hannah Arendt, ella nos hablaba de un mal que era y yo creo que haberse los explicado a ustedes alguna vez, el mal banal. O sea, es un mal que va en contra de la población, porque es necesario erradicar la población, pero eso no significa que por ende se va a acabar la banalidad del mal. ¿Me hago entender? O sea, es un mal para la población, para eliminar la población, pero el mal continúa. O sea que la única forma en que uno pueda sobrevivir una guerra de instituciones es que la institución pierda su público objetivo, que en este caso somos nosotros los consumidores, y dejar a que la misma institución continúe su relevo y continúe su guerra. Pero no se preocupen, de esto vamos a hablar de una manera muchísimo más detallada. Continúe entonces con el texto. Dice acá:
El documento resulta de suma abstracción, pues remite a un lenguaje de los campos técnicos y ciencias puras para luego ir trasladando las fórmulas y analogías prácticas con los comportamientos de los seres humanos. Identificamos de su lectura como mínimo la fuente impronta de la energía, la electricidad, la economía, la biología y la psicología. Entonces aquí dentro de estos campos es cuando encontramos cuáles son los 4 pilares más importantes de este grupo Bilderberg y también los 4 pilares más importantes de la sociedad: la energía, la electricidad, la economía, la biología y lamentablemente la psicología. Pero quiero que recuerden que la psicología fue en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, cuando se comienzan a hacer en los laboratorios alemanes pruebas con el comportamiento de los seres humanos, y a partir de ahí comienzan a aplicarse o extenderse pruebas en el cerebro de los seres humanos, logrando, por ejemplo, situaciones como la lobotomía, los injertos, los implantes, eso se llama en la extracción de ciertas partes del cerebro que puedan alterar ciertos comportamientos del ser humano sin necesidad de dañar todo el comportamiento del ser humano como conjunto. En fin, la Segunda Guerra Mundial a su vez que dio muchas luces para la psicología, y por eso se creó precisamente la psicología. Trae muchas sombras, porque lamentablemente por eso tuvieron que ocurrir muchos experimentos sociales, que ahorita también voy a hablar acerca de esto cuando esté tocando el tema de la ingeniería social, que crearon en los sujetos y en los seres humanos de la actualidad aún muchísimas alteraciones de salud mental, ¿cierto? Y eso lamentablemente en nuestros días se sigue viendo, porque una persona que tenga su salud mental afectada es como si fuera una mácula, una mancha que se va mutando generación tras generación. En fin, entonces dice aquí que la energía, recuerda, la energía no solamente energía eléctrica, hay diferentes tipos de energía: la energía eólica, la energía del agua, la energía hidroeléctrica, también como se llama, la energía del fuego, la energía estática. Hay muchísimos tipos de energía. Después nos hablan que también hay un tipo de energía en específico, que es la electricidad, porque fue una de las primeras energías que creó, que se necesitó para poder hacer que su ingeniería eléctrica fuera muchísimo más grande. Se necesitó de aparatos en específico, y de alguna manera, aparte de la energía eléctrica, se puede hablar de un antes y un después en la historia humana, ¿cierto? La economía, que precisamente fue uno de los primeros sistemas que se creó en los seres humanos para la creación y pervivencia de las sociedades y las organizaciones sociales que en este momento conocemos. La biología, en las cuales no solamente se trata del conocimiento de la naturaleza, sino también del ser humano por dentro. Y a la psicología, que como les decía inicialmente se creó para el conocimiento del cerebro humano, y que a su vez, al conocer el cerebro humano, se puede hablar acerca de las repercusiones en el comportamiento. ¿Listo? Entonces, en primera medida que nos está hablando precisamente este texto, es que nos aclara qué es la ingeniería social, ¿cierto? Cuando hay precisamente una dictaminación, diferenciación, de detalle acerca de las 4 fuerzas, 1, 2, 3, 4, de las 5 fuerzas más importantes de la sociedad, nos está hablando que precisamente cualquier campo que sea regente en cada una de esas 5 fuerzas obligatoriamente afectan al ser humano en su conjunto. Compañeros y compañeras, ustedes me dicen: ay no, Diana Saela está vuelta una ñorita, pero en realidad eso sí tiene muchísimo que ver. Entonces, dice aquí, la premisa es que quienes tienen el control de la sociedad tienen que desarrollar la capacidad de disponer la mayor cantidad de recursos posibles. Entonces, para poder hablar de un plan de ingeniería social, se está hablando de un plan de manejo de recursos, ¿cierto? La persona o el conglomerado o el monopolio, porque también se habla de crear un monopolio que tenga mayor capacidad de recursos, es capaz
capaz de dar propulsión a uno de esos 5 pilares que yo ya les mencioné. Recuerden que esto yo lo hago en una versión narrativa, yo no quiero que las personas piensen que es un asunto demasiado complejo, porque de hecho este plan es fácil de comprender, de hecho es muy fácil de comprender, pero no se rindan porque piensan que eso no lo pueden detectar. Piensen lo mismo que funciona en Colombia, funciona en Venezuela, o sea, esa misma narrativa se impuso en todos los países, la misma narrativa de la ingeniería social. La ingeniería social, ustedes van a hablar que eso es como unas estratagemas o unas tácticas de guerra, en realidad no, solo un cuento muy bien armado, muy bien estructurado, que al principio puede resultar muy bueno, o sea, poder organizar las 5 fuentes de energía de una sociedad es muy bueno. Poder que alguien esté comandando cada una de esas 5 fuentes es muy bueno. Pero hacer que esas 5 fuentes a su vez en simultáneo sean manejados por otro cuento muchísimo más grande, muchísimo más importante, muchísimo más significativo, es muy malo, porque esa otra persona que tiene ese interés de mover las 5 cosas a su vez tiene que ser alguien muy poderoso, tiene que ser alguien muy malo, o tiene que ser alguien que quiere destruir. Y ese, digamos que esa fuerza única que está haciendo todo eso quiere hacer las 3 cosas. Quiere hacer muchas cosas malas, quiere destruir y quiere gobernar todo. Yo me pongo aquí en una cosita que me mandaron por Instagram. Así que vamos a comenzar. A partir de aquí pónganse en versión de storyteller, es decir, yo te cuento un cuento porque el cuento así se empieza a complejizar. ¿Listo? Dice aquí, digamos que el primer movimiento que va a hacer este asunto de la ingeniería social es: la información económica es especialmente necesaria para poder de manera oportuna y rápida predecir bajo qué condiciones una sociedad se rinde, es decir, capitula las cosas. Entonces, compañeros, no creo estar muy alejada cuando yo les comento a ustedes que muchas de las acciones que están ocurriendo ahorita o que han ocurrido en la historia, todas han sido ocasionadas por monopolios, por personas poderosas, por personas que en ese momento manejan gran cantidad de los recursos, por personas que en ese momento tienen una gran capacidad de control de la sociedad, ¿cierto? Esto es muy importante porque cuando uno reconoce precisamente esa clase de cosas es cuando uno logra esclarecer cómo es que está funcionando en primera medida la sociedad. Entonces, lo primero que se nos está diciendo aquí, y ya lo voy a volver a compartir, en este momento yo vuelvo a compartir aquí. Lo primero que se nos está diciendo en este momento es que la información económica es especialmente necesaria para poder de manera oportuna y rápida predecir bajo qué condiciones una sociedad se rinde. Cuando una sociedad como el mundo, o sea, ni siquiera es como la sociedad colombiana, ni mexicana, ni peruana, ni boliviana, ni ecuatoriana, no, es todo el mundo. Para poder llegar precisamente a esto es porque tuvo que haber existido un trabajo previo absolutamente grande, absolutamente complejo, que precisamente pueda llegar a que este punto A se cumpla de manera taxativa al pie de la letra. Cuando habla de taxativa es organizada, ¿listo? Entonces, la información económica, cuando es capaz de orientar la carta cabal de cualquier país, es una sociedad que se rinde al dinero, porque es una sociedad que no contempla que otra clase de formas de funcionar como sociedad deje por fuera el factor económico. Es así que en ese momento todos los proyectos y todas las acciones que se hagan a nivel político, religioso, social,
todas, inclusive económico, necesiten del factor dinero. A partir de ahí se cumplió el primer paso de la ingeniería social. Sin embargo, ese primer paso de la ingeniería social, creo yo que es un paso que viene de otro paso que pertenece al punto D, pero que también lo voy a enunciar, y es que sostiene que energía y economía son compatibles con la matemática, en tanto también es definida la ciencia de la energía. Entonces, yo pienso que el primer paso de todo, antes que nada, fue hablar que todo se contaba. Yo recuerdo, o sea, más bien, no es que sea malo contar, no es que sea malo contar, no es que sea malo enunciar que las cosas que se cuentan existen o no existen. Eso no es lo verdaderamente malo. Lo verdaderamente malo es pensar que todo lo que te pasa se cuenta numéricamente. De hecho, es muy complejo para mí como psicóloga a veces escuchar que las principales situaciones bajo las cuales una relación de pareja termina quiere o se orienta más bien precisamente a un factor económico, no al factor de la emocionalidad, no al factor del sentimiento, sino única y exclusivamente al factor económico. Y yo pienso que eso es una de las cosas más culpabilizantes que hay, porque finalmente entonces uno no está con alguien para juntar experiencias, sino para juntar dinero, para contar cuánto hoy puede ingresar a la pareja como entidad, y a partir de ahí hacer que la pareja funcione o no funcione, ¿cierto? Continúo. El factor B, lo voy a leer en ese orden, ya que me salté uno, pero lo voy a leer en ese orden. Reconoce en la ciencia de la naturaleza los fundamentos en el estudio de las fuentes y control de la energía natural. Lamentablemente nosotros hemos basado nuestra economía en una economía de explosión de recursos naturales, pero eso no es culpa de esta generación, de los millennials o de los X o de los Y, no, es uno de los culpables, digámoslo así, o si vamos a buscar culpables, pueden ser los baby boomers, es decir, los que vienen después de los fracasos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque prácticamente se nos está reconociendo que nuestra única manera de pervivir como sociedad es explotar nuestros recursos naturales. De hecho, y esto enuncia también que otra fuente de generación de energía queda por fuera. Y es así que, por ende, como científicos tales como Nikola Tesla u otros científicos que hayan pensado en que también la energía hidroeléctrica también tiene muchísimo que ver, sean acuñados mucho tiempo después, pero casi siempre a esos acuñes después o posteriores siempre se hacen en una lógica capitalista, nunca se hacen en una lógica de devolver a la sociedad, para nada, o de naturalizar esa fuente de ingresos, para nada. Entonces es muy importante reconocer esto, porque finalmente eso es lo que vamos a estar hablando en posterior. Dice aquí, la economía, economía en tanto ciencia social que puede predecir comportamientos. Entonces, esto es súper importante, queridos, porque entonces, si estamos hablando de que los números o la información económica capitula, es decir, traza periodos históricos, también quiere decir que periodo histórico tras periodo histórico marcado por la economía significa que también la economía trastorna o cambia comportamientos. Esto es absolutamente importante porque finalmente nos recuerda que nuestra autonomía finalmente sí está orientada por un principio económico, obligatoriamente y directamente. Y es muy triste, porque la psicología también se ha visto muy afectada por eso, muchachos. O sea, no crean que eso es un asunto que solamente corresponde a unos cuantos personas en el mundo, para nada. La economía
si tú, mientras tú más capacidad económica tienes para poder hacer o poder tener acceso a varios recursos, de ahí también depende muchísimo de tu salud mental. Y no poder inclusive tener acceso a esos recursos afecta de manera directa tu propio bienestar, ¿cierto? Por ende, y pienso que es un corolario más o menos, dice, admite que la ciencia siempre tiene un beneficiario y acepta que una nación o una población determinada que no use su inteligencia no sería mejor que los animales que no tienen inteligencia. Esto es muy fuerte, porque prácticamente está dictando quiénes son las personas que son supeditadas. Las personas que son supeditadas son las personas que piensan, nosotros. No los que piensan por encima de nosotros, no, esos no. Los que mandan no. Somos los que seguimos después de ese mando, es decir, todos los seres humanos. A esas alturas, por ejemplo, este punto a mí me hace borrar quién tiene mayor capacidad de recursos, quién tiene menor capacidad de recursos. Porque estamos todos en ese momento en la misma lógica, en el mismo saco. Entonces, es muy muy importante esto, compañeros y compañeras, porque es admitir a todas las luces que obligatoria y definitivamente estamos en una lógica de ingeniería social pura, porque se formó como único valor o como única posibilidad de mando de la sociedad y de organización social el factor económico, y a partir del factor económico yo puedo manejar el resto de los recursos. Entonces eso es como un funcionamiento piramidal. De hecho, eso me acuerdo del caso de la pirámide de MG, pero funciona así. Eso es una organización piramidal, no es una organización en círculo, tal cual como lo proponía Tales de Mileto, una pandemia, sino es una organización en pirámide. Yo pienso que hasta ahí todo claro. Aquí regreso, todo claro, pues como para que vayamos como entendiendo todo eso. Voy a dejar hasta acá porque ya llevo 42 minutos y